contar después porque vamos a presentar al entrevistado, lo venimos anunciando, el ministro de Educación de la provincia que ahora va a charlar con nosotros. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, está en línea y tiene la amabilidad de atendernos José Goiti, que es el flamante ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Pasan Cosas. A ver, ministro. Sí. Ahí está. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora nos escuchamos bien recién. Se Sí. escuchaba que había ruidito, pero bueno. Bienvenido a Pasan Cosas. La verdad que vamos a charlar y lo decíamos recién cuando arrancábamos el programa. Sin duda, educación, economía, seguridad son de los tres ministerios que más afecta la vida cotidiana de la gente, que más expectativas genera. Y me imagino para usted una responsabilidad encarar una gestión al frente precisamente de uno de los ministerios más complejos también. Sí, así es, lo decís muy bien. La educación atraviesa la vida de todos los ciudadanos y de una manera muy cotidiana. Esto, digamos, quienes tenemos hijos en esta edad escolar o todos hemos atravesado por las instituciones educativas y nos marcan y nos ordenan la vida. Entonces, la verdad que para mí es un gran orgullo y un honor poder hacerme cargo de esta responsabilidad, para la cual he estado trabajando mucho tiempo. Sí. Ministro, que después de la pandemia muchos papás pensamos que iba a ser un gran desafío para el sistema educativo estar a la altura de lo que se venía, sobre todo con chicos que habían estado en tan dispar situación frente a esto del educando-educador, al poder aprender contenidos en el sentido pedagógico de la palabra. ¿Usted cree que el sistema educativo en Santa Fe estuvo a la altura de las circunstancias después de la pandemia o no? A ver, la pandemia resultó una situación muy traumática para toda la sociedad y el sistema educativo no estuvo exento a esa situación. Y nos dejó o puso o develó, porque en realidad eso ya estaba, dos percepciones o dos realidades. La primera es la importancia del sistema educativo, la importancia de la escuela como sistema. Muchas veces naturalizamos que la escuela está ahí, que siempre estuvo ahí, que siempre va a estar, y como un orden natural y que se da de por sí, y no le prestamos la suficiente atención y no le damos la suficiente importancia en la sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado puso en evidencia también muchos déficits y muchas falencias que tiene el sistema educativo, que no son responsabilidad directa de los docentes y muchísimo menos de los chicos y las chicas que atraviesan el sistema, sino que un problema de conducción o de un problema político, un problema del sistema educativo que no está dando la respuesta que la sociedad requiere y que durante mucho tiempo se dejó pasar. Nosotros creemos que lo que tenemos que aprender de la pandemia es justamente que el sistema educativo debe ser intervenido, que el sistema educativo es importante para la sociedad, es importante para los individuos y que necesita ser ordenado, necesita ser jerarquizado y necesita recuperar la centralidad de los aprendizajes, que es básicamente lo que le da sentido y legitimidad al sistema educativo. Por eso, independientemente de cómo respondió el sistema educativo, nosotros creemos que hoy está muy por debajo de su potencial. Para ser concreto, los resultados que hoy el sistema nos provee en términos de aprendizaje, que en definitiva lo que importa, está muy por debajo de la inversión que la sociedad hace y del potencial que tiene el sistema educativo para con la educación y para con la sociedad. Eso creo que es un poco una enseñanza, o por lo menos es algo que nos llevamos en la pospandemia. Como papás, y estar en contacto con otros papás, compañeros de nuestros hijos, y escuchar acá en la radio muchas veces las preocupaciones de los padres, dicen, los chicos tienen graves falencias en cuanto a la lectura comprensiva, en cuestiones de matemáticas, cuestiones... Como que se hizo un agujero tan grande en pandemia de contenidos que no pudieron aprender y que en ningún momento se subsanó. Incluso el tema de la no repitencia, para muchos agravó el problema también del no aprender estos contenidos. No sé si coincide conmigo. Coincido plenamente. Mira, se lo digo desde una perspectiva más personal. Yo durante 20 años vengo estudiando el sistema educativo, inclusive más. Lo vengo estudiando a un nivel teórico, porque yo me desempeño en la universidad,
tengo cátedras que están vinculadas con el sistema educativo, que están vinculados con la educación, y tenemos un análisis teórico muy importante y lo venimos siguiendo. Pero cuando uno toma la responsabilidad de tomar la conducción del sistema educativo, ve en carne propia o ve en primera persona, digamos, en la dimensión del desafío y la dimensión de los problemas, pero también la dimensión de las potencialidades y las oportunidades. Entonces, lo que vamos a decir es correcto. Tenemos graves déficits en alfabetización. Nosotros sabemos que los chicos no salen lo suficientemente alfabetizados. En algunos casos, prácticamente con una alfabetización muy endeble. Y en otros casos, muy por debajo de lo que podrían salir o muy por debajo del nivel que podrían tener. Y ese es un problema del sistema, y que ya no deja de ser una cuestión teórica y pasa a ser una cuestión práctica. Entonces nosotros estamos comprometidos con la solución práctica a problemas teóricos, pero que son reales. Es decir, los chicos no aprenden a leer y escribir como deberían. Bueno, eso requiere una solución concreta, un programa de alfabetización, una forma de abordar la alfabetización inicial que sea distinta, o por lo menos que sea mejor y superadora de lo que venimos haciendo hasta ahora. Bueno, en eso estamos abocados y esa es nuestra obsesión hoy. Ordenar el sistema educativo, jerarquizar el sistema educativo, respaldar a los docentes, dotarlos de herramientas, pero sobre todo producir aprendizajes concretos y significativos. Y una cuestión no menor que nosotros no estamos haciendo como sistema y que tenemos que hacer, evaluar. Pero no solo evaluar al alumno, porque eso lo tenemos que hacer. Si yo voy a promover a un chico de un año a otro o le voy a dar un título, lo tengo que evaluar para certificar que los conocimientos que yo firmo que tiene, efectivamente lo tiene. Pero no alcanza con eso, tenemos que evaluar el funcionamiento del sistema. Entonces tengo que tener pruebas de aprendizaje que digan que si las políticas que yo implementé, por ejemplo, para mejorar la alfabetización, resultaron o no resultaron. Y para eso tengo que generar mecanismos que evalúen los aprendizajes para poder, con esa evaluación, evaluar las políticas y evaluarme a mí como gobernante o como ministro. A mí me llamó mucho la atención que los chicos no suelen involucrarse mucho en las cuestiones de pedagogía y un comentario común era, bueno, che, se acabó lo que no podemos repetir, a partir de ahora ya empezamos a repetir, o sea, fue como una cosa así. Y como un sacudón, y me hizo mucho ruido, obvio, porque me di cuenta que muchos evidentemente estaban haciendo la plancha. Estaban relajados, claro. Y que no tenían ninguna motivación, y que también hablaba de falta de motivación. Sí. No pero sí, totalmente, pero aparte es algo obvio, a veces nosotros sobreargumentamos cuestiones que son muy elementares. A ver, los chicos van tomando, nos van midiendo, nuestros hijos nos miden a ver hasta dónde pueden ir, y eso es una parte del aprendizaje. Y poder ponerle límite, marcarles camino, es parte también del proceso de aprendizaje. Y en el sistema educativo, en las instituciones educativas pasa lo mismo y es lógico que pase. A ver, es lógico que un chico trate de medir hasta dónde puede dar, hasta dónde no puede dar. Y lo lógico es que nosotros le exijamos el máximo para poder sacar lo máximo de nuestros alumnos. Bueno, si nosotros bajamos el estándar, si nosotros bajamos la exigencia, parece que le estamos haciendo un beneficio, en realidad lo estamos perjudicando. ¿Por qué? Porque hay dos perjuicios que son muy claros y notorios. El primer perjuicio, que bajamos y degradamos los aprendizajes, punto número uno. Pero hay otro perjuicio que es tan grave como el primero, que es que damos una señal muy mala. Damos una señal que digamos que es muy nociva para el alumno, pero que termina siendo nociva para el docente y para el sistema. Entonces a veces tenemos que ser muy cuidadosos con las políticas que llevamos adelante, porque hay chicos y chicas involucrados y ellos miran qué hacemos, nos están mirando todo el tiempo y tenemos que ser claros los mensajes que damos. Y a veces tenemos que ser duros también en el mensaje que damos, porque el sistema no está para agradar a los chicos, el sistema educativo no está para que los chicos la pasen bien. Yo sé que algunos me pueden criticar por esto. Nosotros tenemos como función que los chicos aprendan. Y esa es nuestra responsabilidad y yo le puedo asegurar que es mi obsesión. Mi obsesión, yo me levanto todos los días a la mañana pensando en qué van a aprender hoy los chicos. Y cómo puedo saber cuánto están aprendiendo y qué es lo que les está faltando para poder dárselo. Y eso es algo que nos inculcó el gobernador y que todos los días pensamos, bueno, ¿qué tengo que hacer para que un chico, una chica aprenda algo nuevo y que mejore su educación? Y eso se transmite. Obvio. Ministro, bueno, estoy con mis compañeros, vamos a ver si podemos hacer ping-pong, porque hay tantas preguntas. Sí. Bueno, obviamente se acaba la no repitencia o los trayectos continuos, esas cosas que iban todo el tiempo recuperando, no. Vuelven las instancias de evaluación de diciembre, febrero, julio, ¿eso vuelve como antes o va a sufrir alguna modificación con algo nuevo? Vuelve el sistema previo,
Ajá. que puede ser discutido, puede que ser, no sé, que no sea el mejor de los sistemas, pero un sistema que está vigente y que funciona. Si lo vamos a mejorar, lo vamos a cambiar por uno que sea superador. Vuelve el sistema de exámenes, vuelve el sistema de exámenes por materia, vuelve la evaluación. Y si vamos a tener que, digamos, si vamos a cuestionar el modelo de evaluación, hagámoslo, no hay ningún problema, lo podemos discutir, pero que sea por algo superador y que premie el esfuerzo y que realmente acredite los conocimientos. Esas son las dos condiciones que cualquier sistema de evaluación tiene que tener. Tiene que ser transparente, tiene que ser, digamos, democrático, pero también tiene que validar esfuerzos y saberes. Ministro, dentro de este plan de alfabetización ingresan también aquellos niños que necesitan algún acompañamiento, algún acompañante terapéutico o algún acompañamiento distinto también. Por supuesto. Nosotros tenemos distintos... una de las condiciones actuales del sistema educativo, que una de sus fortalezas es la diversidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el sistema educativo fue diseñado para la homogenización. Entonces está pensado para homogeneizar o para trabajar con lo igual. Y hoy el sistema educativo tiene que reconfigurarse y trabajar con lo diverso, en todo sentido. Entonces, justamente, poder generar un programa de alfabetización, poder generar una estrategia, que es más que un programa, una estrategia de alfabetización, que tenga el mecanismo de evaluación, nos va a ir permitiendo ajustar lo que cada chico necesita. Pero si yo no tengo un parámetro, hasta dónde llega cada chico con sus condiciones de alfabetización, no puedo definir cuál política selectiva aplicar para que logre esos objetivos. Entonces, evaluar muchas veces es mal entendido como estigmatizar, cuando en realidad evaluar es comprender, es acompañar, es entender, y así lo concebimos nosotros, para poder tener políticas justamente diferenciales para necesidades diferenciales. Ministro, por supuesto que el qué estudiar, cómo estudiar y todo el contenido es sumamente necesario. También hay una realidad que es social. Tiene que ver con la cuestión por allí de algunas escuelas de algunos barrios, en cuestión edilicia, y también de aquellos chicos que lamentablemente tienen pocos recursos por sus propias vidas, ¿no? Por la propia realidad social que estamos viviendo. ¿Se va a contemplar quizás allí, en esos sectores más vulnerables, alguna cuestión distinta, por ejemplo, a alguna otra escuela que no tenga estos problemas? No termino de interpretar la pregunta. Básicamente, pero, hay lugares en Santa Fe sobre todo, y lo vuelco más que nada puntualmente a la capital, que hay escuelas que tienen alumnos que lamentablemente las cuestiones sociales no le permiten, qué sé yo, acceder a una copa de leche, a un plato de comida y a esos inconvenientes que por allí estamos pasando a nivel social. Digo, si desde el lado del ministerio, todo ese lugar, todo ese sector, yo sé que por allí la escuela tiene que ser un lugar de contención más que nada, si van a tener alguna contemplación en cuanto al sistema educativo. A ver, dos cositas. Primero, la escuela no es un lugar de contención, especialmente, es un lugar de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que contener y tenemos que asistir a los chicos, y de hecho la escuela lo hace con la copa de leche, lo hace yendo a buscar a los chicos que no van a la escuela, lo hace haciendo un seguimiento, no lo suficiente, pero lo hace, y lo queremos hacer más, pero no exclusivamente con un sentido de contención, sino con un sentido de contenerlo para que aprenda. Claro. Entonces, la escuela no es un lugar de contención, la escuela es un lugar de aprendizaje. Es necesario contener para que los chicos aprendan, pero eso lo tenemos que tener claro. Si yo como escuela y como ministro tengo como objetivo contener a los chicos y si aprenden mejor, estamos errando el diagnóstico y estamos errando el camino. Yo tengo la obligación de que los chicos aprendan, para eso hago lo que hago. Entonces, dicho esto, está claro que tenemos que generar mayores mecanismos de contención, tenemos que generar más recursos para que las escuelas estén en condiciones, tenemos que ir a buscar a los chicos a sus casas, a aquellos que no van, para que estén en la escuela, pero básicamente ministro, para que aprendan. El vuelvo a estudiar, ¿se acuerdan? Ese era un plan de la gestión de Lifchitz. ¿Puede haber algún plan parecido? Sí, nuestra idea es, digamos, retomar algunas políticas que fueron claramente favorables y que fueron buenas del gobierno anterior, sobre todo el del gobierno de Miguel Lichi, que para nosotros es una referencia en políticas públicas, y el vuelvo a estudiar es una de las estrategias que tenemos planificadas. Siempre centrada en que el vuelvo a estudiar sea no solo que vuelva a la escuela para llevarse una certificación o un título, sino que vuelva a la escuela para lograr los aprendizajes que luego le habiliten que nosotros le demos ese título o esa certificación. Bien. Bueno, Ministro, sí, la última pregunta, no sé si acá un oyente pregunta, ¿qué van a hacer con el nivel terciario docente?
que evidentemente Bien. está fallando y que quizás es algo que cae también de Maduro, ¿verdad? Sí, a ver, totalmente. Nosotros tenemos un sistema que claramente no está funcionando correctamente. Si nosotros asumimos ese primer diagnóstico, la formación docente forma parte del sistema educativo y no es la excepción. Tenemos algunas dificultades y tenemos algunos problemas. También tenemos muchas fortalezas. Nosotros creemos que los institutos superiores de formación docente son parte de la solución a los problemas educativos que tenemos. Lo que sí debemos hacer es jerarquizarlos. Bien. ¿Y cómo se jerarquiza un instituto de educación superior? Dándole más formación, jerarquizando la formación. De la misma manera que yo, para jerarquizar una escuela, tengo que lograr mejores aprendizajes, para jerarquizar un instituto de educación superior, tengo que lograr mejor formación a los docentes que cursan en esos institutos. Para eso tenemos pensado un modelo de intervención que tiene que ver con algún mecanismo de consorciamiento y armando centros regionales que generen una sinergia entre los distintos institutos y poder asociarnos con otras instituciones como por ejemplo son los municipios que prestan mucha apoyatura, pero sobre todo con las universidades, con el sistema universitario para que pueda proveer la formación que nosotros no tenemos, que es la formación de posgrado. Así que estamos diseñando y digamos pensando un esquema de abordaje que mejore la institucionalidad de los institutos superiores, que mejore la formación, que apunte a la investigación y que genere un marco de clima académico y de sinergia académica que eleve el nivel de nuestros docentes, que es lo que necesitamos para elevar el nivel del sistema educativo. Ministro, voy a tratar de ser cortita, sé que se tiene que ir, pero Sí, no hay problema. tengo No hay problema. algunas cuestiones que nos está preguntando la gente. ¿Cuatrimestres o trimestres? ¿Se definió ya? Si no sabe la respuesta, ¿lo están evaluando? Obviamente me dice. No, mire, nosotros lo estamos evaluando, la idea es volver al sistema de trimestre. Nosotros mientras más instancia de evaluación tengamos, siempre va a ser mejor. Nosotros no creemos que evaluando menos vamos a mejorar el nivel. Evaluando más Bien. y mejor, vamos a mejorar el nivel. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para reforzar la evaluación, en dos sentidos. La evaluación sobre los chicos, pero la evaluación también sobre el sistema. Siempre, yo quiero despedirme con esto, porque es muy importante, muy importante. Uno a veces piensa que evaluar tiene un carácter punitivo o simplemente tiene un carácter de certificación. Yo te evalúo porque te quiero aplicar alguna sanción o te evalúo para certificarte. Y evaluar en educación es conocer. Cuando yo estoy evaluando a un alumno, lo estoy conociendo, estoy construyendo un conocimiento sobre ese alumno, estoy sabiendo qué sabe, qué no sabe, cómo aprendió, qué no aprendió. Entonces, si yo asumo que la evaluación es un acto de conocimiento, es también un acto de reconocimiento. Cuando yo evalúo a otro, lo estoy reconociendo. Si yo no lo evalúo, ¿qué estoy haciendo? Lo ignoro, lo corro. Le estoy diciendo, la verdad que no me importa si vos sabés o no sabés. Es más, muchas veces se dice que evaluar a un alumno en condiciones desfavorables lo estoy estigmatizando. En realidad, cuando yo no lo evalúo, lo estoy invisibilizando. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy diciendo, vos no podés aprender porque tenés condiciones sociales muy adversas, por lo tanto, como vos no podés aprender, no te voy a evaluar. Y lo estoy condenando a la ignorancia. Entonces, cuando yo lo evalúo, le digo, mira, vos podés aprender y yo te voy a evaluar. Y a lo mejor la evaluación que te voy a hacer no es la óptima, pero ¿por qué? Porque tenés todo para mejorar y te voy a acompañar en ese proceso de mejora. Pero te voy a evaluar todos los días. ¿Para qué? Y para ver cómo vos vas aprendiendo y cómo vas mejorando. Bueno, esa es nuestra filosofía, esa es nuestra obsesión, en eso estamos pensando y para eso sobre todo estamos trabajando todos los días 24/7. ¿Sigue el plan 25 o la extensión horaria? Mira, el plan 25 para nosotros es una buena experiencia, más horas de clase siempre es mejor, ahí va a estar un poco supeditado al financiamiento nacional porque tiene una escala de financiamiento que no se excede y a su vez también queremos revisarlo porque si usted me pregunta a mí en términos abstractos o teóricos, ¿cómo se debería implementar el plan 25? Tendrían que ir, esa extensión horaria tendría que ir justamente a esos lugares abandonados, a esos lugares, digamos, vulnerados para que tengan más escolarización y podamos tener mejores procesos de aprendizaje. Ese debería ser para mí la orientación. Ahora bien, eso va a depender de el financiamiento nacional y cuáles son las condiciones que tengamos para poder ajustar o implementarlo. Claro. Bien, queríamos consultar también, justamente yendo por lo de jornada ampliada, por lo del acompañamiento terapéutico, el plan de discapacidad también que va a haber dentro de este plan de alfabetización. Bien, sí, nosotros fuimos muy críticos y lo somos con respecto a la política que implementó el gobierno anterior, tanto en la no evaluación o en la no repitencia como
en la política de integración de los alumnos que concurrían a las escuelas, a la escuela especial, o sea, la educación especial. Creemos que se hizo un mecanismo compulsivo de integración. Los mecanismos compulsivos y no planificados de integración nunca salen bien. Entonces ahí tenemos una problemática que no conforma a nadie, no conforma, digamos, a los cursos o a las escuelas y no conforma tampoco a los chicos que deben ser integrados. Entonces, con mucha seriedad, con mucha tranquilidad, con mucha mesura, queremos revisar el programa de las aulas integradas para lograr algo que les sirva a todos, que les sirva a los chicos, que son fundamental que los integremos, pero que también puedan ser viables para que puedan ser apropiados y asimilados por el sistema. Ministro, yo le agradezco un montón la charla. La verdad que pasa solamente con educación estas cosas, de tantas preguntas. Mire que sacamos al ministro de Seguridad y no tenemos tantos mensajes como con educación, que me parece que es algo que nos cruza, ¿no? Socialmente a todos y genera muchísimas preguntas. No, es más, cláusula gatillo, preguntar, ¿se activa la cláusula gatillo todo? Si quiere decir sí o no sé, puede responderlo para despedirnos. No, estamos trabajando para construir la mejor oferta y lograr, digamos, la mejor propuesta. Eso. Muy bien. Gracias. Estamos trabajando, pero le quiero decir que a mí me motiva mucho, me encanta que haya muchas preguntas, la verdad que me motiva mucho también y me da mucha fuerza y energía que haya mucha empatía y que los oyentes participen de esta manera, así que lo agradezco. Totalmente. Es más, cuando se ordena un poquito, si tiene ganas, lo invitamos a tomar unos mates acá al estudio de aire de Santa Fe, porque en serio que es el ministerio que más interés genera. Me parece obviamente, porque nos cruza, porque está relacionado con la vida nuestra, todos, como mamás, como tíos, como abuelos. Y porque es el problema de raíz que estamos viviendo. Totalmente. De donde se empieza a corregir todo. Pero pensémoslo de otra manera. Pensemos que la educación es la oportunidad para resolver nuestros problemas y lo hacemos seriamente y sin eslogan. Si nosotros nos comprometemos con resultados concretos, efectivos, medibles, vamos a poder empezar a torcer muchas cuestiones que hoy parecen imposibles. Yo estoy convencido de eso y estamos comprometidos con eso. Así que encantado, cuando tengamos tiempo, poder charlar un poco más distendidamente. Ya nos vamos a organizar acá, la productora Silvia Díaz va a organizar ahí seguramente con alguien de prensa. Coordinamos unos matecitos y charlamos de educación. Pero por supuesto, que me parece que yo es llevo clave. los bizcochos. Me encantó. Bueno, perfecto. perfecto. Muy bien, gracias, ministro. Muchas gracias. Listo, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. José Goiti. Ministro de lo desobligamos, pero hablaba él al último, le voy a decir al encargado de prensa. Nosotros lo queríamos cortar al ministro, pero Clarísimo. Chicos, Si si fuera por nota. nosotras acá en la mesa, seguíamos. Sí, largo y pero lo tendido. que decía Juanchi, yo creo que es la clave de todo, la educación. Sí. Todo empieza Yo por creo ahí. que muchas cosas que hoy nos están pasando están relacionados por quizás la falencia que hubo con... a veces me siento mi abuela No, obvio. diciendo No, esto, no, pero chicos, no. Una persona educada, una persona Tiene más oportunidades. instruida, es una persona que es mucho más difícil pasarla por encima. Es una persona que utiliza un montón de herramientas para poder Tal razonar, pensar, evaluar. Saber qué es lo mejor para uno mismo. Y hay otra cosa, el respeto. Sí. Una persona educada tiene respeto sobre el otro. Y eso hoy no lo tenemos. O sea, hasta se perdió el respeto en los mismos salones. ¿Cuántos casos hubo que hemos hablado de que se ha perdido el respeto a aquella maestra, maestro? Sí. Lo Que antes... difícil que es estar frente a un aula Totalmente. para muchos Y al docentes. Cuando- y me al acuerdo lo yo- inversa lo mismo, Juanchi, también, como cuántos También. docentes por este lío que hay en el sistema educativo han perdido también esa chispa que tenían en algún Esa momento. vocación. Esa Vocación. vocación. Porque, ojo, también, para muchos la cuestión docente se ha convertido en una salida laboral. Sí, por eso. Y antes una cuestión que era puramente vocacional, hoy se mezcla. Entonces, tenés docentes que dejan como todos los rubros, Sí, tenés docentes todo. que dejan el alma y otros que les cuesta mucho estar con los chicos frente. Y hoy la verdad que es un desafío para todos, para el docente, pararse frente a un adolescente desmotivado, un adolescente con un montón de cuestiones, hasta cuestiones sociales, Sí, económicas, totalmente. a los que Obvio. resolver, ¿no? Y lo mismo dirán los docentes de las escuelas privadas, que también tienen otros problemas gravísimos a los que tienen aunque tienen chicos con su
realidad económica Sí. totalmente resuelta, tienen Subsanada, otros pero tienen otros problemas temas. graves. ¿Eh? Y yo sí que creo... no son menores, nunca Claro. dejan de ser menores. Los problemas son problemas. Para algunos son uno más intenso y para otros son más leves, pero son problemas al fin que tienen que Sí. resolverlo, por más que no sean económicos o de otras cuestiones Sí, más. Esto también de no mirar negativamente o punitivamente la evaluación, porque todos sabemos que un Claro. chico que no es evaluado, que no está exigido, se desmotiva. Se desmotiva, se frustra. Hace la plancha, Mechi. Hace la plancha. Bueno, sí. O sea, nosotros tenemos hijos y Exactamente. conocemos, Sí. y depende mucho. Obviamente tenés chicos que son autoexigentes al Sí. máximo y jamás se permitirían. Pero Pero vos tenés otros no. vos ves otros que les da lo mismo. Sí, y es tristísimo. Lamentablemente, Claro. esto no habla tampoco de convertir la escuela en No, un centro de no, tortura. no, claro que no. Pero me parece que sí motivarlos, buscarle y exigirles. Sí. Porque también la vida después va a exigir. Entonces, cuando los Exacto. acostumbraste a no exigirles nada, Exactamente. qué difícil después se les hace cuando se encuentran con un mundo que es muy distinto a ese mundo de cristal en el que vivían, que era una burbuja donde no tenían que hacer ningún esfuerzo para transitarlo. Entonces, Ah, insisto, sí. no el castigo, no No. que sea un sacrificio, pero sí que digan, che, para Herramientas rendir tengo que motivacionales. estudiar. Sí, herramientas motivacionales, ¿no? Que esto, pero hay algo que dijo el ministro que es esto de que no es un lugar para que la pasen bien. Y yo creo que hay que encontrarle la vuelta para que sí sea un lugar que la pasen bien y que sea que tenga venga desde la motivación, no desde el de hacer cualquier cosa, no estudiar, no rendir las materias, sino de que la pasen bien y que digan, bueno, estoy aprendiendo y esto está bueno y no sea una obligación fea. Viste que siempre en la escuela por ahí pasa esto de, bueno, lo tengo que hacer, sino lo quiero hacer para después tener el verano libre, para aprender más, para pasar de año, como que la motivación venga desde un lugar lindo también. Sí, Exacto. Y insisto con esto, yo como mamá, yo siempre preferí un docente que exija al Total. docente que no exigía nada. Totalmente. Que no motivaba, que no movilizaba. Cuando digo movilizar, digo, che, me voy a ir a la clase y voy a leer algo porque no quiero que me agarre desprevenido, porque quiero participar. Entonces me parece que, insisto, no se trata de tener déspotas después, que todos hemos tenido y por ahí forman parte Sí, de sí, del anecdotario. Pero sí tener a alguien Todos que nos del otro lado acordamos. te movilice.